Tres. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Y hoy les traigo un tema bien interesante. Yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar este tema porque muchos han afrontado situaciones de reto con lo que vamos a hablar hoy. Nuestra invitada se llama Lizy Castro Machado. Lizy es psicóloga y trabaja en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Ya lleva 3, 4 años trabajando allí, entonces pues primero Lizy, darte la bienvenida a Conversaciones desde el Corazón y por supuesto supremamente agradecida que quieras estar en este espacio. Claudia, la gratitud es contigo por interesarte y también por darle un espacio a este tema que sin duda creo que es de interés para todos. Ojalá que podamos entonces conversar y que para quienes nos puedan escuchar pues sea también del agrado saber un poquito más sobre todo este proceso. Qué rico, bueno, y entonces vamos a arrancar precisamente, Lizy, vos sos psicóloga, como psicóloga te ha tocado trabajar con todo tipo de problemáticas, con muchísimas personas, pero ya llevas 3, 4 años en la funeraria San Vicente y yo quiero que nos cuentes cómo es eso de trabajar todo el día de tú a tú con la muerte, o sea, la muerte aquí al ladito. ¿Les queda a ustedes con el tiempo, van perdiendo la sensibilidad y ya es un tema como más, o precisamente tienen que estar trabajando todos los días como en esa sensibilidad para poder apoyar a las personas que pierden a sus seres queridos en esto que llamamos duelo? Es muy importante que orientes la pregunta desde ese lugar, ¿cierto? Porque es algo que solemos escuchar muchísimo. Trabajar con la muerte hace que uno pierda la sensibilidad y de repente, desde mi experiencia, yo creo que es justo la sensibilidad, ese norte o eso que nos tiene que ir orientando todos los días para poder acompañar a otro a través de un dolor, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Un dolor y una angustia profunda por la muerte de alguien amado. Entonces, sin duda yo creo que es también una lección, el hecho de estar aquí, de querer trabajar también todo el tiempo con la muerte, pero que la muerte no se queda en sí misma como muerte y ya. Hablar de la muerte es también hablar de la vida. Y eso es un poco una propuesta y una apuesta que se hace con cada familia y con cada persona que decide pues solicitar este espacio y este acompañamiento. Perfecto, bueno, entonces vamos a adentrarnos realmente en lo que es tu trabajo. A mí me preocupa que yo veo que muchas personas que perdieron sus seres queridos durante la pandemia, en una época pues como tan complicada, muchas personas no tuvieron tiempo ni de hacer duelo. Entonces yo quiero como que a esas personas que de pronto no han accedido a un servicio de psicología o algo, tú nos empieces a contar qué se debía hacer en un duelo, o sea, tiene pasos, cómo arrancamos, o sea, a mí se me muere alguien y si yo en este momento no tengo dinero para ir donde una psicóloga, tú desde este programa cómo podías orientar a una persona, no contando pues absolutamente todo, pero sí como haciéndole una dirección de cuáles son esos pasos que debe tener un duelo con respecto a la muerte de un ser querido. Sí, pues mira, hay algo muy importante por lo que yo quisiera iniciar y es precisamente por esa palabra, duelo, porque a veces la utilizamos mucho y no precisamos en ese significado, ¿no? ¿A qué le hace duelo y por qué? Y una forma muy sencilla de poder entenderlo es básicamente como esa reacción esperada, natural además, tras la pérdida de alguien, incluso de algo amado. Porque hablar de duelo no es solo hablar de la muerte, ¿cierto? De pérdidas de seres queridos. Entonces, en ese sentido, el duelo es una reacción normal, natural y esperada ante la vivencia de una pérdida significativa. Y a esto último hay que ponerle mucha atención porque nos da cuenta de que uno no le hace duelo a todo tipo de pérdidas. Y yo creo que cada uno podrá irse a su historia personal y darse cuenta cómo posiblemente, y si seguimos hablando de la muerte, perdió a un miembro de la familia, pero parece que estaba tranquilo, que no se sintió tan fuerte en términos emocionales como otra pérdida de alguien más, porque también tendemos a creer que todos los duelos son iguales, que todos se sienten de la misma manera. Atrevámonos a hablar del tiempo, que todos duran lo mismo y de repente no. De repente no todas las pérdidas requieren de que iniciemos un proceso de duelo. Entonces eso es muy importante, tenerlo presente. Pérdidas significativas, aquello en lo que depositábamos una carga afectiva muy importante, a quien dotábamos de múltiples significados, ideales, la pérdida de un proyecto, la pérdida de un lugar, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una decisión, en fin, la pérdida de un objeto que es muy importante para nosotros, ¿cierto? Ese peluche de infancia,
ese anillo de compromiso que se me perdió en un paseo, un arete que me había regalado una persona significativa en mi vida, cualquier, ¿cierto? De estos elementos que tenían una gran valía en términos emocionales. Y pero ¿cuáles serían como los pasos a seguir cuando a una persona se le muere un ser querido y para ella ha sido muy significativa esa persona? O sea, Pues es normal que se llore o es normal que uno esté muerto de la ira, uno debe socializarlo con otra persona o es normal también que haya silencios. hay algo que suelen decir muchísimo los dolientes, o al menos quienes yo he escuchado, y es que un dolor compartido es más pequeño, ¿cierto? Y es muy importante en ese sentido lo que tú decías, y es ojalá poder estar acompañado cuando se atraviesa por una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental y es que al dolor o a las emociones hay que darles un lugar y un lugar afuera, ojalá afuera, ¿cierto? En la palabra, en acciones, en la compañía con otros, en fin. Pero cuando hablamos de un duelo, hay algo muy importante también por mencionar y es ese dolor total. Porque yo creo que todos hemos escuchado, al menos a una persona en duelo, decir, es que la vida ya no tiene sentido, ¿cierto? Es que todo mi mundo se acabó, es que yo creo que yo no voy a ser capaz de continuar, que me duele todo, porque a una persona en duelo le duele todo, le duele la vida completa, el mundo entero, y suelen verse afectadas todas las dimensiones de la vida. Entonces duele el cuerpo, que carece de control, porque se manifiesta de una manera que quizá nosotros no esperábamos, porque duelen los pensamientos, con cada recuerdo, con cada historia, con cada aroma, cada lugar de la casa ahora vacía, porque solía ocupar esa persona. Duele la sociedad, que no siempre responde de la manera como uno espera, ¿cierto? Porque está el vecino con la música a todo dar, o porque están las vecinas riéndose a carcajadas, y de repente eso suele ser intolerable. Duelen nuestras creencias también, a las que nos solemos ver confrontados de muchísimas maneras. Es que si yo era una persona tan buena, ¿por qué me pasó esto? Es que si yo le pedí tanto, ¿por qué me tuvo que suceder a mí? Entonces, duele la vida por completo, dolemos por completo. Y no hay una guía o un paso a paso que nos diga qué debemos hacer cuando atravesamos un proceso de duelo, ¿cierto? Primero esto y así, no. ¿Por qué? Porque solemos creer que el duelo es un camino lineal, en donde vamos básicamente chuleando, ¿cierto? Poniéndole Sí, check a ciertas tareas y de repente no. El duelo es un proceso singular, único y que nadie puede hacer por uno. En ese sentido, es muy importante estar acompañados, pero también ser muy activos y querer y hacer parte de ese proceso de duelo. Entonces, uno podría pensar, bueno, en términos de acompañamiento, nos cuesta también acompañar a alguien que está en duelo porque uno no sabe cómo hacerlo, pues yo qué le digo, entonces si está llorando, yo qué debería hacer. Y a veces pasamos por alto que el acompañamiento puede ser estar ahí a disposición, ¿cierto? Para lo que esa persona necesite y ya. A veces con el solo silencio basta que la otra persona sepa que uno está ahí, ¿cierto? Para intentar atender y responderle a las necesidades que tenga. Pero si no tenemos una red de apoyo, alguien cercano que quiera y que pueda acompañar, también es muy importante que podamos reconocer espacios alternos a los cuales podemos acercarnos si necesitamos precisamente de esa orientación. Yo les puedo hablar desde un lugar que es la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Un lugar muy valioso cuando estamos atravesando por una experiencia de duelo, de pérdida tras la muerte de alguien amado, porque es un lugar que nos abre las puertas de manera gratuita, ¿cierto? Un lugar al Lizy, cual... ¿cómo así? Perdóname que eso me sonó, eso pues me parece que hay que ponerlo en mayúscula, Sí, porque es que en este momento hablar de algo gratuito no es tan sencillo. En este momento cualquier acceso a una psicóloga vale, o sea, tiene un valor. Y tú en este momento estás diciendo que que la funeraria San Vicente tiene el servicio gratuito para cualquier persona que se le muera a alguien y quiera acceder a donde ustedes. Eso fue lo así que te es. entendí. Sí, la No, unidad bueno, de duelo surge sí. hace aproximadamente 21 años y desde entonces
el servicio de acompañamiento en términos psicológicos para cualquier persona que esté atravesando por la pérdida, por muerte de un ser querido, pues puede recibir de ese servicio. No tenemos que estar afiliados a la funeraria, no hay un costo económico y hago esta precisión porque el costo es netamente emocional, todo lo que cada uno trae consigo y con la experiencia que ha atravesado. Pero en términos económicos, no hay un costo, es un servicio completamente gratuito a toda la comunidad doliente. Entonces, eso es la unidad de duelo, una IPS de la funeraria San Vicente que ofrece este servicio de acompañamiento solo a duelos por muerte, que esa sí es una precisión muy importante. Porque ahorita decíamos que a veces, y es posible hacerle duelo a otro tipo de pérdida, pero aquí solo, digamos que hacemos el acompañamiento si se atraviesa por la muerte de alguien significativo. Perfecto, yo tengo una duda. A ustedes los puede llamar cualquier persona que tengan un duelo no resuelto, así sea de una persona que se haya muerto hace 4 o 5 meses. Y 4 o que se 5 meses, 4 o 5 años, porque esto es muy importante, Eso ¿cierto? iba yo, Liz, y perdóname, es que vos dijiste ahora una cosa súper chévere y era que nosotros creemos, los que no somos psicólogos, creemos que es como ir haciendo un checklist y chuleando, listo, esto ya, esto ya, esto ya, esto ya. Pero también puede suceder que a una persona que se le muera a alguien se haga, voy a utilizar un término muy coloquial, se haga la loca y le haga el quite al duelo y se ocupe y de vez en cuando llore, pero pueden pasar, mira, yo decía meses y tú ya incluso hablaste de años y en un momento de la vida siente como un choque, siente algo diferente y ahí podría acceder a los servicios de ustedes. Sí, porque bueno, cuando uno atraviesa una pérdida, uno se puede ubicar desde muchos lugares, ¿cierto? Se puede ubicar desde la cortina de humo, en donde todas esas emociones se ponen atrás, porque es que la muerte sí o sí hace algo y es que nos exige tener que continuar viviendo. Y la vida no nos pone un pare, como, bueno, esperemos, no. Por el contrario, hay que continuar trabajando, estudiando, ocupándose pues de los otros asuntos, y en medio de un proceso de duelo, eso es una tarea muy compleja, ¿cierto? Hacer un duelo y al tiempo tener que seguir viviendo con la ausencia de esa persona amada. Y es muy, yo voy a utilizar esta palabra, es muy cómodo, abro comillitas, poner el duelo atrás, ¿cierto? Para poder precisamente continuar viviendo como solíamos hacerlo. Pero de repente pasa algo nuevo en nuestra vida que nos pone de frente con esa pérdida de hace varios meses o años y nos dice, bueno, hay que atender, ¿cierto? Hay que darle lugar a las emociones. Entonces no importa el tiempo que haya transcurrido tras la pérdida. Uno no tiene un tiempo fijo para poder elaborar un proceso de duelo ni para poder decir voy a empezar. Aunque yo haya tenido una pérdida hace, voy a poner 5 años y hemos visto casos como tal en donde perdí a alguien hace 5 años, pero no he iniciado el proceso de duelo y es como si hubiera sido ayer. Entonces empieza desde el mismo punto que si alguien perdió a alguien amado hace una semana, un mes o ayer. Es exactamente lo mismo. Me encanta que hagas esa precisión. Bueno, lo otro es, y yo vuelvo y repito que por ser gratuito, porque es que de verdad que en este momento uno acceder a un servicio con unas psicólogas, con unos psicólogos preparados para asumir todos estos retos de la muerte y poderlo hacer con total profesionalismo, pues esto es de verdad algo muy bonito que tenemos que recalcar y le tenemos que hacer difusión. Pero la pregunta mía es, al ser gratuito, ustedes tienen esa agenda súper copada, es decir, si una persona en este momento nos está oyendo y quiere llamar a Lizzy, o puede que no le toque con Lizzy, sino con otra persona, tiene que esperar muchos días porque ustedes tienen la agenda demasiado llena, o cómo es ese proceso, cómo es el proceso, o sea, ¿qué debe hacer una persona? Bueno, somos un equipo de 8 psicólogos, Ay, ¿cierto? Y que siempre son. cada uno con una agenda diferente y con una disponibilidad también muy distinta. Yo no te podría hablar de tiempos ni decirte que la cita se va a dar en 1 o 2 semanas. Eso es muy variable, pero sí es muy importante saber que está este lugar a la disposición y que hay algo también que yo quisiera poder mencionar y es que no hay un límite de citas tampoco. Es decir, empezaste el proceso y solo tienes 5 o 10 sesiones y ya.
No, no hay un límite. Increíble, Lizzy, No hay un increíble. No hay un límite porque las necesidades de cada persona son completamente distintas y en ese orden de ideas algunos podrán estar 1, 2, 3, 4 meses, un año, pero habrán otras personas que de acuerdo a sus recursos psíquicos, emocionales, contextuales, pues necesiten más tiempo. El tiempo en el duelo no es cronológico, es subjetivo. Entonces yo me demoro el tiempo que necesito y así es como también se maneja el tiempo de las sesiones, el tiempo que tú necesitas. Pero Lizzy, entonces ahí se me viene otra duda que me encanta lo que acabaste de decir. Dijiste, el tiempo no es cronológico, sino, ¿cómo fue que dijiste? Subjetivo. Sino Ujú. subjetivo, listo. Pero sí es normal que una persona después de 2 años siga, porque ¿sabe? También somos conscientes, yo sin ser psicóloga, pues que de pronto vas a decir, ¿y esta cómo está diciendo esto? Pero te lo tengo que preguntar. ¿No sería testarudez también de una persona que después de estar 2 años con una psicóloga siga navegando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, sin querer avanzar? Y no, ustedes no tendrían que tener un tiempo para decir, listo, es que esta persona ya está lista y de pronto no ha querido dar el paso, aceptar que ya está lista, que ya terminó su proceso y se encariñan de pronto con ustedes, porque es que de verdad que el psicólogo es una persona tan importante en la vida de uno, lo digo y siempre en mis programas lo he comentado, a mí me encanta ir donde el psicólogo, me parece que uno debe trabajar sus emociones, debe trabajar todas las cosas como para uno ser mejor persona, para lograr mejorar cosas que de pronto uno no tiene el conocimiento, pero uno también se encariña con ustedes. Entonces no puede suceder eso que la persona sí terminó el proceso, pero está encariñada y quiere seguir yendo como esa compañía, como que generaron unos nexos con ustedes. Intentamos ser muy cuidadosos con eso, ¿cierto? Porque quedarse en el espacio, pero sin trabajar el proceso de duelo, no va en contravía incluso del mismo proceso. Entonces, en unidad de duelo tenemos como varios espacios de los cuales pueden disponer todos ustedes, quienes nos están viendo, y Qué que rico. todos son además espacios terapéuticos, no solo el acompañamiento individual, ¿cierto? Ah, Si llega sí. un punto del proceso de duelo en donde yo digo, me hace falta algo más, o yo creo que yo dentro del acompañamiento individual he resuelto ese motivo de consulta por el que llegué por primera vez, pero no me quiero ir de la unidad de duelo. Hay otros espacios alternos que precisamente son terapias alternas que nos permiten darle un lugar diferente a la palabra y al acompañamiento individual al mismo proceso y que son favorables para él. Por ejemplo, tenemos espacios de pintura, espacios de manualidades, tenemos espacios para yoga, un taller literario, cineforo, ¿sí? Son espacios que son terapéuticos, que van en el mismo sentido del trabajo dentro del proceso de duelo, que están acompañados también por un psicólogo y que se pueden alternar al acompañamiento individual, que son otras herramientas, ¿cierto? ¿Y dónde es esto, Liz? Y porque eso sí, o sea, ahí sí uno tiene que desplazarse hacia donde ustedes, eso sí no es virtual, Sí. porque, eso te iba a preguntar, las citas con ustedes si son virtuales. Ya estamos volviendo a la presencialidad. La pandemia, pues en este momento nos ha permitido volver o retomar algunas actividades presenciales. Sin embargo, en el acompañamiento individual todavía tenemos esta doble modalidad, es decir, a disposición de la persona que asista, de los pacientes. Si no, en definitiva, vivo en otra ciudad, entonces es imposible desplazarme, puede ser virtual. O definitivamente hoy no voy a alcanzar a llegar, el tráfico está pesado, o salgo con muy poquito tiempo de mi trabajo, necesito que sea virtual, se puede hacer virtual. Lo ideal es que pueda ser presencial, porque ¿Y esto dónde del están cuerpo a ustedes? cuerpo es importante. La unidad de duelo queda en toda la avenida Juan del Corral. Si se ubican con las locaciones de la funeraria San Vicente, es una cuadra arriba de la funeraria San Vicente, por toda la avenida Juan del Corral, o a 2, 3 cuadras de la estación del Metro Prado. Perfecto, no, pero clarísimo todo lo que nos explicas y me encanta. Yo de verdad estoy desaterrada, de verdad, porque me parece fabuloso que ese servicio se preste a la ciudadanía. Y ojo, esto vuelvo y lo aclaro, el ICI está hablando de unos talleres, de algo como complementario, y si la gente va, pues obviamente debe vivir en Medellín, pero para los servicios de psicología pueden acceder con estos psicólogos también por Zoom. Entonces, este servicio se presta a cualquier persona de Colombia, ¿cierto?
Sí, aunque lo ideal, esto digamos que lo abrió la pandemia, pero estamos intentando ya volver a lo que era también la tradición desde unidad de duelo para no perder la presencialidad, porque el encuentro cuerpo a cuerpo también es muy valioso, ¿no? Sí. Entonces, digamos que privilegiamos un poco que pueda ser presencial, pero si hay una dificultad por todo lo mencionado, pues también tenemos esta otra opción. Y hay algo que se me había pasado mencionarle y son los grupos de apoyo. Son espacios muy valiosos. De hecho, esta semana ya empiezan a ser presenciales menos uno, que es el grupo de apoyo mixto virtual, que es por Meet y se reúnen todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, cada grupo de apoyo está sectorizado. ¿Por qué? Algo que tampoco hemos abordado, digamos que de manera precisa, y es que no todas las pérdidas se viven ni se sienten de la misma manera. Entonces, los grupos de apoyo nos dicen un poco esto, porque está el grupo para pérdidas perinatales, está el grupo de apoyo para padres, el grupo de apoyo para viudos, hay un grupo de apoyo para pérdidas por COVID-19, tenemos el grupo de niños, el grupo de adulto mayor. Entonces, miren que esto tiene una intención y es precisamente responder un poco que cada duelo se vive y se siente de una manera completamente distinta. De estos grupos que también son gratuitos y que están a toda la disposición de ustedes. Son presenciales, pero bueno, yo no vivo en la ciudad, ¿qué hago? Me puedo conectar por mí al grupo de apoyo virtual, que es los miércoles a las 5 de la tarde. Y el grupo para pérdidas por COVID-19 también es virtual porque nació en medio de una pandemia bajo esta modalidad. Entonces se mantiene también así dentro de la virtualidad los lunes a las 4 de la tarde. No, qué información tan valiosa la que nos estás regalando. De verdad que me encanta que puedas estar contando esto acá. Mire, te voy a mostrar una cosa. Y les quiero contar, es que Liz y yo nos conocimos en el 11º simposio de servicios funerarios que fue acá en Medellín, en el Hotel Intercontinental, y ella fue la que abrió el simposio y yo fui la que lo cerré. Y nos conocimos, fue en una reunión virtual, entonces, pero yo ni siquiera sabía ya qué tema iba a tratar y yo los invité a ti y al otro conferencista. Yo tengo un programa muy bonito, ahí está abierto, y ya cuando supe pues en qué trabajaba Lizzy me emocioné muchísimo más y yo dije qué rico, porque este es un tema que realmente nos toca a todos y aquí voy a entrar a algo súper chévere que hablaste ahora, súper chévere digo yo, es en el sentido de lo que hacen ustedes por este grupo de personas que han fallecido gracias al COVID-19, y digo gracias al COVID-19 porque fue el que llegó como arrasando todo. No estábamos acostumbrados pues a como esa tasa tan alta de muertes por día, ¿cierto? Eso no lo estábamos viviendo, eso sí ha vivido en ciertas épocas de la humanidad, donde ha habido pestes, una cosa a la otra, pero pues nosotros no estábamos acostumbrados, nosotros pues hace mucho tiempo desde las guerras no teníamos tantas pérdidas. Lizzy, es muy diferente o tiene que ver mucho más bien es con el modo de ser de la persona, que a mí se me muera una persona por COVID, sí, contrajo el COVID o una muerte que ya se está esperando, que de pronto da aviso de 1 o 2 semanas, 3, otras personas pueden demorar su proceso 8 o 9 meses, a morirse uno, que un día salga uno de la casa y no regresó, son duelos que se deben abordar de manera diferente, el que ocurre así como de repente al que uno ya está esperando que haya un desenlace triste. Bueno, frente a tu pregunta, hay algo muy importante a tener en cuenta y es que ojalá hagamos de lado los juicios de valor, ¿cierto? Porque no hay un duelo más fácil que otro o más difícil que otro, no hay una mejor o peor manera de poder sobrellevarlo, pero eso que tú mencionas, el tipo o la causa de muerte, sin duda es uno de los mediadores más importantes del proceso de duelo. Y con mediadores me refiero básicamente a esas variables o a eso de lo cual depende y que le da forma al proceso de duelo que se va a atravesar. El tipo de muerte, el motivo, la causa, porque eso determina un montón de asuntos en el devenir. Actualmente, la pandemia ha traído consigo un protocolo que es muy agresivo para las familias o para los dolientes. Las narraciones que escuchamos de ellos son de este tipo. Me despedí de él en la casa, cuando llegó la ambulancia, cuando lo pudimos llevar a la clínica o al hospital, no nos dejaron volver a verlo y de repente lo próximo que supimos fue que falleció.
y recibimos sus cenizas en la casa, porque Qué la triste. mayoría estaban aislados, confinados, distanciados. Y esto en términos psíquicos y emocionales es muy costoso. Sin duda es un factor de riesgo para el proceso de duelo. Yo me voy a atrever a mencionar una de las expresiones más sonadas por las personas, ¿cierto? Y es, yo cómo sé que estas son las cenizas de mi ser querido. A mí, ¿quién me dice que él sí o que ella sí falleció? Si es que no me dejaron verlo. Entonces, intentar integrar esa experiencia y darle un sentido o un orden dentro del proceso de duelo es muy complejo, porque hay algo que sí o sí determina la normalidad del duelo y es la prueba de realidad. Y la prueba de realidad es básicamente aquello que a mí me permitió constatar que eso sí sucedió. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué es lo que nos permite constatarlo? Haber visto el cuerpo de esa Mm. persona, quizá la persona más importante en mi vida. Entonces de repente me dan la noticia, usualmente por teléfono, y lo próximo que recibo son las cenizas y ahí hay una brecha muy grande, Uy, muy sí, qué grande. dolor. Entonces, sí, este es un factor o un mediador muy importante que determina en casos de pérdidas por COVID-19 con estas características que incluso dificulta el proceso. Porque si quieres, ahorita hablamos un poquito sobre unas tareas dentro del proceso de duelo, unas fases también, y la primera es aceptar la realidad de la pérdida. Y eso suena, digamos que en teoría básico, ¿cierto? Aceptar la realidad de la pérdida, sí, pero ¿cómo? Ante una situación con las características como estas, ¿cómo transito por esta primera tarea si ni siquiera pude verlo, si ni siquiera pude verla, si no pude decidir por la disposición de su cuerpo, porque por protocolos debía ser cremado, si no me dejaron verla o verlo? Hay algo muy escabroso que suelen decir las personas, ¿cierto? Es que yo la vi cuando estaba en esta bolsa donde suelen poner el cuerpo de quienes fallecen por COVID-19 y yo supuse que era él, supuse que era ella. ¿Sí? Pero ahí hay algo muy complejo y es la incertidumbre, Sí. que es ese compañero en casi que todo el primer periodo del proceso de duelo, la incertidumbre, las preguntas sin respuestas y con esa búsqueda constante por intentar darles un lugar en términos de razones, ¿cierto? Intentar razonar, comprender lo que es incomprensible en ese momento. Entonces sí, es complejo, ¿cierto? Porque determina un camino muy diferente frente a la elaboración del proceso de duelo. Dificulta el proceso, sin duda. Dijiste algo que me impresionó mucho y me iba recorriendo acá algo cuando lo comentaste y es, bueno, la persona te dice o les pregunta a ustedes como psicólogos, yo no estoy segura porque supuse que ese era el cuerpo, supuse, pero igual vos tampoco como psicóloga tenés como, o sea, vos como psicóloga le vas a ayudar a aceptar eso porque nadie le va a darle respuesta, o sea, es algo que ya no tiene respuesta. Entonces también es seguir viviendo con algo que no tiene respuesta porque ni tú ni nadie le va a dar esa respuesta a la persona. Entonces empezar a comprender el proceso de muerte independiente, que va a sonar muy feo lo que voy a decir, independiente si te entregaron el cuerpo que era o no, independiente si te entregaron las cenizas que era o no. Es bastante complejo, Claudia, porque el trabajo en términos terapéuticos se orienta sobre todo a historizar el vínculo, a lo que significaba esa persona para quienes quedan. Entonces, el objetivo de todo proceso de duelo es poder resignificar la pérdida y que eso que se vive con tanto dolor, con tanta incertidumbre, se pueda llevar a otros estados emocionales, digamos que más adaptativos o que le permitan a la persona poder continuar viviendo de una manera un poco más tranquila, ¿no? Sin perder el significado de la experiencia, lo disruptivo, todo lo que se tuvo que vivir, las dificultades o las imposiciones, las limitaciones para poder decir, eso hace parte de la historia, pero no es lo único, ¿cierto? Entonces es poder también llevarlos a otros lugares emocionales y que el vínculo se pueda incluso vivir y recordar desde una manera diferente, no solo desde el dolor. Qué bonito. Entonces tú me dijiste que íbamos a hablar de las fases y una de ellas es la aceptación. ¿Qué otra fase hay? Se llaman las tareas del duelo, ¿cierto? Y esto, digamos que es un poco teoría, pero nos orienta para el trabajo terapéutico. Entonces, Sí. se plantean 4 tareas de duelo.
Ujú, Y la primera es la aceptación de la realidad de la pérdida. Y ujú. es una aceptación en términos racionales y emocionales. Es complejo porque es darse cuenta que esa persona amada ha partido para siempre, en términos físicos, ¿cierto? Sí, Entonces es un proceso en principio muy lento, muy doloroso, porque es confrontarse todo el tiempo con esa ausencia, con lo que ya no está, y no solo con lo que ya no está, sino con lo que no podrá ser. Recuerdo mucho, hace un tiempo acompañaba la entrega de cenizas de las familias que iban a la funeraria San Vicente. Entonces yo vengo a recibir las cenizas de mi ser querido y actualmente hay una persona con formación en psicología que hace ese acompañamiento, ¿sí? Y lo que me decía una mujer en ese entonces, iba por las cenizas de su hijo único, además, ah, y ella en medio de todas las reacciones emocionales, físicas y demás, decía, es que yo ya no podré ser abuela, es que yo ya perdí la oportunidad de ser abuela. Y eso nos orienta un poco de que circulan un montón de pérdidas alrededor de lo que uno cree que es lo único, que es la pérdida sí, física de esa otra persona. Entonces, aceptar la realidad de la pérdida es también articular todas estas pérdidas colaterales que suceden además al tiempo. Es que yo sí, perdí a mi hijo único, pero es que yo además perdí la posibilidad de ser abuela algún día. ¿No? Entonces es una tarea muy compleja, no solo porque es la primera, sino porque nos confronta todo el tiempo con esas pérdidas, con lo que ya no va a poder ser y con lo que de mí se fue, con la muerte del otro, lo que de mí muere cuando también alguien amado se va. La segunda tarea es expresar las emociones. Trabajar el duelo tiene que ver con ello, con trabajar también la expresión de las emociones, con confrontarlas, pero sobre todo con reconocerlas, con poder darle un nombre a eso que siento, que creo que siento, porque a veces ponerlo en palabras es muy difícil, o porque el dolor también enmudece, entonces la palabra no es la única herramienta, pero hace parte también de ese tránsito y de esa elaboración, poder expresar las emociones, darles un lugar, como les decía ahora, ojalá ponerlas afuera y comprenderlas como parte del proceso. Viene entonces una tercera tarea que es adaptarse a un mundo en el que en el fallecido ya no está. Adaptarse a un mundo en el que fallecido no está quiere decir adaptaciones internas y externas, ¿cierto? Porque el mundo que yo solía conocer ya no es el mismo. Con la pérdida cambian un montón de aspectos de mi vida. Eso que yo estaba acostumbrado a hacer ya no es igual. Los roles asumidos, por ejemplo, cuando se pierde a una pareja, ujú, vemos y escuchamos muchas historias aquí de personas que llevaban toda una vida, como solemos decir, con esa otra persona y de repente se va y esos 50, 60, 70 años compartidos con un otro, se tienen que reaprender, ¿cierto? Entonces mm, yo cómo continúo viviendo, si es que yo solo sabía vivir al lado de él o de ella, si es que mi sentido de vida era prepararle el café en las mañanas y ahora ya no tengo a quién prepararle el café en las mañanas. Entonces, eso hace parte de esta tercera tarea propuesta para el proceso de duelo, adaptarse a un mundo en el que el ser querido ya no está. Y sí, entonces, ¿cómo reaprender a vivir? ¿Cómo continuar viviendo con esa ausencia? Y por último, la que les mencionaba hace poco, que es reubicar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo o más cortico, resignificar la pérdida, ujú, que básicamente es darle un lugar distinto en términos emocionales. No significa renunciar a los recuerdos, porque ese es un temor muy constante, ¿sabes? De las personas es que si yo lo dejo de pensar, siento que lo estoy olvidando, y que si lo estoy olvidando, entonces que ya no no lo está. quería lo suficiente, ¿o qué? Pues pensar Y, a la persona como sí, castigándose. sí, y algunas personas temen incluso llegar a este punto del proceso de duelo por eso, porque es que ya lo pienso menos, entonces siento que lo estoy olvidando. Y yo suelo hacer una pregunta cuando escucho estas expresiones y es si es posible que uno pueda olvidar a quien fue tan importante en su vida, a quien significó tanto, pese a que ya no esté físicamente hablando. Eso es posible, olvidar a alguien que se amó con tanta intensidad y quizás se continúa amando de la misma manera. Y eso nos lleva entonces a responder que no, ¿cierto?
y que el objetivo del proceso de duelo no es renunciar a los recuerdos, sino que estos adquieran otro valor, que las emociones intensas de un principio mermen y que ese dolor, que no se va a ir del todo nunca, yo mentiría si les digo que ese dolor se va a ir del todo y por siempre en algún momento, no, pero no es tan grande ni tan invasivo como al principio. Entonces esta es también como la propuesta de esta cuarta tarea. Y qué chévere, Lizzy, que nos haces tanta claridad, porque de verdad uno se ponía a pensar en los seres queridos que han fallecido y uno dice, bueno, hice todo el proceso, no lo hice, ¿qué me faltó por hacer? Hay un hueco todavía en el alma, no lo hay, ¿cómo se llena ese huequito? Entonces también es como la posibilidad de uno poderse acercar donde las personas que sí saben manejar esto y que le den una manito a uno para ayudarle a seguir viviendo y a seguir adelante. Hay algo muy chévere que yo lo vi, yo no sé si tú has oído mentar a la doctora Lucía Arango, que es una médica que tiene como 65, pues diría yo, es de Manizales, ella es experta en duelos, ella es una mujer pues muy famosa, una médica muy famosa de Colombia. Y ella dijo algún día que lo voy a unir con algo que tú dijiste al principio, porque me impresionó y es porque yo como ser humano he sentido que a mí me ha dolido el corazón, pero cuando ella habló cuando ella habló de muerte, cuando ella habla de muerte, ella dice que el corazón literalmente se rompe, o sea, uno siente como si se le hubiera quebrado. Y tú hablas al principio que el cuerpo duele, entonces a eso me quiero referir. ¿Por qué el cuerpo duele? O sea, es cierto, o sea, no es que uno se lo esté imaginando, sino que uno sí empieza a cargar dolores en el cuerpo después de que fallece un ser querido. Yo lo podría articular con las reacciones físicas, digamos que más cotidianas, que puede manifestar una persona que atraviesa por un proceso de duelo. Recibir la noticia, por ejemplo, se siente en el cuerpo también. Levantarse y no ver a esa persona que solía estar al lado de la cama también hace que el cuerpo reaccione, ¿sí? Entonces, cuando yo ahora mencionaba también de que la palabra no es la única herramienta para darle lugar al dolor, a veces el cuerpo sí logra ser esa herramienta. A veces el cambio disruptivo de la vida hace que todo ese contenido emocional tome un lugar no tan deseado que es el cuerpo. Entonces nos damos cuenta como algunas personas mmm, sufren alteraciones en el sueño, en la alimentación, algunos dolores muy recurrentes, dolores de cabeza, la sensación de cansancio, la falta de aire, esta opresión constante que las personas suelen decir es que tengo como un presentimiento, como si algo fuera a pasar, ¿sí? Y en términos biológicos y fisiológicos, el cuerpo también está reaccionando a todo ese contenido, a toda esa carga emocional que genera precisamente una pérdida significativa. Entonces el cuerpo también es ese vehículo que está andando incluso sin que ese conductor, nosotros, estemos, digamos que, piloteándolo de manera consciente. El cuerpo está como en modo automático y continúa, pero digamos que no con el control que uno quisiera. Pero entonces cuando uno lleva a cabo esas 4 fases de las que tú hablas, si es posible que esos dolores que yo estoy trayendo a mi vida porque no hablo, porque o me estoy negando la posibilidad de hacer el duelo y todo, pero que en el momento que yo hago estos 4, esos dolores se vayan yendo, se vaya haciendo como más placentero volver a estar dentro de este cuerpo. Sí, porque es que hay algo muy importante y es que todo eso tiene un significado y eso hace parte del acompañamiento también. Poder darle un lugar es también entender y comprender el por qué, el para qué, el significado, las posibilidades o las razones por las cuales ese dolor emerge en unos momentos particulares, en un lugar del cuerpo particular incluso. Lo ideal es que pueda articularse con el proceso de duelo y darse una respuesta coherente. Habrán situaciones en donde esto se salga del proceso de duelo y ya se tenga que hacer una revisión distinta, ¿cierto? En un orden diferente. Claro. Pero sí es importante. Lizzy, ¿te ha tocado algún caso de pronto que te llame algún familiar de alguien que, pues a ustedes, a la unidad, pues como tal, de que tal persona de tal familia no quiere hacer el duelo, pero que está pues enloqueciendo a toda la familia?
pues pueden acudir a donde ustedes, a ver si pueden mediar para que esa persona reciba la ayuda que necesita, o definitivamente es como cuando uno va donde el psicólogo, que si uno no quiere no hay nada que hacer. Uno podría intentarlo y hay casos, ¿cierto? En donde llama, digamos que el responsable de la familia y dice, hay una persona que necesita ayuda pero no quiere ir. Eso. Y se sale de nuestras manos, de alguna manera, porque si hay algo muy importante que yo creo que mencionábamos al principio, es que todo proceso de duelo exige algo y es que seamos activos, que queramos ser y hacer, que haya un motivo por el cual yo esté aquí. Y a veces es un motivo que no está muy claro, pero hace parte de la disposición que tengo frente a la elaboración y frente al trabajo de duelo, que no en vano se nombra así, un trabajo de duelo, porque no se lo podemos dejar al tiempo, como algunas personas también suelen decirlo, el tiempo ayudará, El ¿cierto? tiempo lo Pasará el todo. tiempo, y pasa el tiempo y esto se me va a ir quitando y nos damos cuenta que no es el tiempo, es lo que hacemos en ese tiempo. Entonces hay algo muy importante que debe traer consigo cada persona que asiste a este espacio y es la disposición para trabajar y para querer estar, ¿cierto? Y hacer dentro de su proceso de duelo. Yo lo decía también de esta manera ahora, nadie puede hacer un proceso de duelo por otro. Nadie puede hacer un proceso de duelo por mí. Entonces, si yo no lo decido, si no tengo la disposición, me voy a quedar ahí, circulando en ese mismo lugar. Duro, Uno duro. puede orientar a la familia, ¿cierto? Como dotar de algunas herramientas, pero más allá de eso, no, porque no Pero hay eso que me dijiste sí me gusta lo que estás diciendo en este momento, porque miren, entonces te llama una persona, ve alguien de la familia y ustedes pueden dar una orientación que de pronto lleve a la persona que necesita el servicio de ustedes ya sí quererlo, porque yo también pienso que mucha gente se niega a ir donde el psicólogo es porque creen que le van a manejar la vida y darle respuestas, en vez de entender que es una persona que simplemente le va a ayudar a encaminar un proceso, pero que es uno el que lo tiene que hacer. Lo que tú decías, nadie lo hace por uno. Entonces yo pienso que mucha gente deja de hacerlo es por desconocimiento de lo que es una cita con un psicólogo. Y porque Total. eso que tú dices es fundamental. Hay cierta noción o constructo social frente al psicólogo y venir ahí o asistir a psicología, porque también las personas suelen creer que acá se dan las respuestas, ¿cierto? Yo llego, pregunto, recibo la respuesta y me Y voy. me voy, y me voy listo. ¿Cómo le Y, parece? o esta otra pregunta muy frecuente, ¿esto cuánto dura? Yo cuándo me voy a dejar de sentir como me siento? Y son preguntas que no tienen respuesta. Y aún teniéndolas, la tarea no es dar respuestas, sino ayudar a construirlas. ¿Sí? Ujú. Espectacular todo lo que nos cuentas. Bueno, hay algo, yo creo, ay no, es que vos conversar muy bueno, pero mira, ya vamos pasaditas de tiempo, pero esta pregunta quiero hacértela porque te la hice cuando estábamos programando todo lo que íbamos a hablar, y es acerca de los velorios. En esta época, bueno, ya no porque ya estamos otra vez saliendo y ya hay unos permisos, pero pues ya hay unos permisos, no, ya se pueden hacer velorios, pero de pronto no tanto como se hacían antes. Ese paso, uno porque, o sea, un velorio de solo, me enredé pues para hacerte la pregunta, pero voy a volver a arrancar. Un velorio con poquita gente queda como faltándole al doliente la cantidad de gente que iba antes. Yo creo que no es cuestión de cantidad. El solo hecho de poder decidir hacer velación o no ya es una ganancia inmensa, ¿cierto? Hay algo que ha traído consigo la pandemia y son limitaciones, por ejemplo, en el aforo, en estos espacios. Mm. Pero el solo hecho de poder darle un lugar físico a la pérdida hace que sea mucho más transitable esta experiencia, distinto a quienes no han podido decidir ni siquiera si pueden compartir junto a otras personas importantes en un espacio específico para darle un lugar a ese dolor, para recibir ese apoyo social, ese acompañamiento que es fundamental cuando se atraviesa una pérdida. Entonces, más allá de la cantidad, es poder decidir si se hace o no se hace, o se tiene básicamente un espacio para la velación del ser querido. Es muy importante y dentro del proceso de duelo es uno de los factores protectores más importantes, más relevantes.
Otra cosa respecto, mira, es que el lapicero también es de ustedes, vea yo como aquí, y es que me encantó. Otra cosa con respecto a lo de la parte social es, bueno, hay personas que listo, van y entierran a su ser querido, le hacen sus servicios exequiales, pero llegan y se enconchan en la casa y dicen, no estoy para nadie, yo no quiero volver a hablar con nadie. Entonces ahí volvemos a ese rescate de la parte social. Es importante hacerle ver a la persona que debe socializar con otras personas, sus amigos o alguien ese dolor que está sintiendo. O también es parte del duelo uno encerrarse. Pues más allá que encerrarse, es tener estos espacios de introspección, podríamos llamarlo, ¿cierto? En donde yo no tengo el deseo de conversar o de hablar con alguien en ciertos momentos. Pero si en definitiva la experiencia es que me encierro literalmente, pues eso ya podría ser un signo de alerta, porque hay algo muy importante dentro del proceso, es el acompañamiento. Y acompañamiento no quiere decir tener que contarle a todo el mundo lo que siento o lo que pasó, contar una y otra vez la historia, tener que estar todo el tiempo con otras personas a mi alrededor. No, el acompañamiento no es eso. El acompañamiento es tener la certeza de que hay un otro a mi disposición, que yo pueda alzar la mano y que haya alguien que pueda atender a esto que yo estoy sintiendo, a mis necesidades, que no tienen que ser muy grandes, ¿cierto? Una necesidad muy importante y que creo que a todo el mundo acompaña es la necesidad de poder ser escuchado, de poder ser validado. Y esto también es muy importante, no para quienes atravesamos un proceso, sino para quienes estamos acompañando a otra persona, validar. Porque tendemos a ser invalidantes. No lloré tanto, no llore que no la deja descansar, pues que todo este tipo de expresiones que solemos utilizar porque el dolor del otro nos encarta un poquito, porque no sabemos qué hacer y terminamos invalidando cosa contraria a lo que necesita una persona en esta experiencia, que se exprese como necesite hacerlo, ¿cierto? Pero que haya un otro que esté ahí a la disposición para apoyar, para hacer ese bastoncito y ese soporte que, que puede ayudar a retomar el equilibrio cuando la muerte llega y el mundo pues queda totalmente desordenado. Y es que las personas quedan, sí, o sea, se les volteó la brújula. Yo digo, Liz, y yo no sé si es por experiencia propia, pero así uno sepa que una persona que uno ama está haciendo su proceso de desprendimiento de la vida física, de todas maneras creo que en el momento que ocurre, así lo estemos esperando, es una ruptura muy grande. Sin duda, porque uno nunca está preparado, ni siquiera cuando tiene una noticia previa, una posibilidad de que la muerte va a llegar a tocar la puerta de la casa, nunca estamos lo suficientemente preparados para ello. Entonces la muerte siempre va a ser disruptiva. Totalmente, pero igual para las personas que inician un proceso antes de que suceda la muerte de un ser querido, como es cuando le cuentan a una persona que su familiar tiene cáncer, cuando los médicos dan un tiempo, pues los médicos no dicen exactamente tanto, pero dicen puede haber un tiempo de más o menos tanto, uno sí puede empezar a hacer el duelo por anticipación. Exacto, porque es adquirir unas herramientas que me ayuden a afrontar el momento cuando llegue, ¿cierto? Que no me va a preparar del todo. Y eso es Claro. como un poco lo que decía ahora. Nunca vamos a estar suficientemente preparados, pero hacer un duelo anticipado nos permite dotarnos de algunas herramientas que facilitan ese momento cuando llegue. Entonces, es como adelantarnos un poquito al trabajo y a todas estas tareas que mencionábamos ahora, aceptar la realidad de la pérdida, ya habrá sido una tarea que se haya empezado a transitar y quizás que, a la que podamos pasar y cerrar y dejar pues ya a un lado porque continuamos con la segunda, que son las expresiones emocionales. Entonces sí, sin duda eso que dices es bien importante. Y me parece vital porque yo lo comparo muchas veces que me han preguntado, es como cuando tú te vas a casar o vas a tener un hijo. Tú te puedes casar, que conociste a alguien y decir, listo, casémonos dentro de 8 días y eso ha sucedido muchas veces en la vida. O las mujeres que están en embarazo y nunca van donde el médico porque viven en el campo, no tienen una preparación. Iguales todas las que hemos tenido hijos, vamos a tener que tener el hijo y ese momento va a ser doloroso.
pero unas podemos enfrentarlo de una manera diferente si hemos atravesado los 9 meses acompañadas de ciertas personas que nos pueden ir diciendo, pero yo te digo honestamente, a uno le pueden decir y miles de personas le dicen, el parto duele mucho, tal cosa, pero uno no sabe hasta que no le toca. Lo mismo que el matrimonio, o sea, uno va preparando su boda y todo eso, pero uno solo sabe lo que es estar casado cuando ya se metió en el rollo del matrimonio. Entonces me imagino que la muerte es lo mismo y pienso que es chévere a las personas que hemos tenido la oportunidad de tener un ser querido con alguna enfermedad, irnos preparando de alguna manera, que si bien es claro que no es totalmente, no estamos preparados como tú decías, sí puede ir haciendo una diferencia en ir manejando algo de estas 4 tareas que tú nos decías. Entonces la conversación, Lizzy, contigo ha sido de un crecimiento impresionante, nos has dado unas claridades, pero así súper, pero yo sí quiero, ya para finalizar el programa, que nos vuelvas a decir claro la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, teléfonos, cómo nos contactamos, no tanto la dirección, sino o un correo electrónico, o si puedes dar un WhatsApp donde pueda llamar la gente, o si es un teléfono fijo, como todos los datos que yo también los pongo ahorita acá. Bueno, el celular de la unidad de duelo es 320-784-3887. Entonces, a ese teléfono se pueden contactar vía telefónica o por WhatsApp, que también es otro medio para poder asignar las citas o recibir información. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que si bien es gratuito, es un servicio abierto a toda la comunidad doliente, hay un único requisito, y es acceder a la conferencia institucional, que es un espacio de psicoeducación que nos permite también clarificar muchísimo la información. Esta conferencia se realiza de manera virtual todos los sábados a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Funeraria San Vicente o por el Facebook de la Unidad de Duelo, que nos encuentran así, Unidad de Duelo, a las 10 de la mañana, o ahí quedan registradas todas las transmisiones que ya se han realizado todos los sábados para que también tengan en cuenta esta información. Luego de ver la conferencia, llamamos, decimos, ya vi la conferencia y estoy interesada en recibir un acompañamiento individual o quiero asistir al grupo de apoyo. A este teléfono pues se pueden contactar y les comparten el enlace y demás. Perfecto, dijiste que estaban en Facebook como Unidad de Duelo, en YouTube están como Unidad de Duelo Funeraria San Vicente, no. Solo Funeraria San Vicente en YouTube, el canal Ah, de la Funeraria San Vicente. Y en Facebook sí estamos como Unidad de Duelo. perfecto. Instagram no tiene, yo sé que la funeraria sí tiene Instagram, pero la Unidad de Duelo tiene Instagram, ¿o Lo voy no? a buscar ya mismo. Sí, sí, pero no te quiero dar el Uno que no arroba sea, porque errado. yo incluso me metí ahora a una página de ustedes maravillosa de la funeraria, Sí. pero no tengo el Instagram tampoco. El Yo lo pongo Insta, de todas maneras. Ah, ya lo bueno, encontraste. el de la Unidad de Duelo Sí. es arroba Unidad de Duelo FSV. Me lo vuelves a repetir, Unidad de Duelo, F F, de Fundación, F de Funeraria, San Vicente, S S. de San y Vicente, de Vicente. Sí. F, S, de vaca, como decimos acá en Medellín. Eso, V. Y el de la funeraria es arroba F San Vicente. F San Vicente, maravilloso, Lizzy. Pues de verdad te quiero agradecer, pero así impresionante esa compañía. Tú, una mujer tan ocupada que tienes pues miles de pacientes en esa agenda, que sacaste el rato pues para dedicarle un rato a conversaciones desde el corazón. Te digo que tu programa de hoy es súper valioso porque se puede ver hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 5. O sea, en cualquier momento es un programa que yo voy a tener ahí como as bajo la manga para que nos pueda ayudar a las diferentes personas pues que vamos a atravesar un duelo para mí misma, para la comunidad en general. Entonces, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. No, a ti, si hay algo que puedo decir es que quedo con toda la disposición para poder estar y acompañarles a quienes lo requieran y también tener espacios como este, que sigamos compartiendo. Qué rico. Bueno, y a ustedes, espero que les haya servido muchísimo, muchísimo el programa.
De pronto muchos de ustedes dirán, no me gusta por el miedo a la muerte, pero estos temas hay que trabajarlos, estos temas hay que entenderlos para que después un duelo no nos llegue y nos coja de sopetón, sino saber que hay información muy valiosa en las redes. Entonces también comparte este programa. ¿Cuántas personas que están a tu alrededor han tenido un sufrimiento de una persona que se fue de un día para otro, falleció trágicamente, se lo llevó el COVID y de pronto tú sabes que no han tenido un acompañamiento psicológico? Y aquí Lisi, una de las psicólogas, Lisi Castro, una de las psicólogas de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, nos está dando pautas fabulosas. Entonces puedes pasarle el programa, que la gente vaya enterándose, que vea cómo podría ser un abrebocas de una cita con Lisi. Entonces, por favor, compártelo y también suscríbete a mi canal de YouTube que se llama Claudia Durango Zuluaga. Y nos vemos nuevamente en 8 días con un nuevo invitado aquí en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.